Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Aquí vamos a hablar un poco sobre la estadística. A mí siempre me gusta comenzar un tema por la parte de los conceptos, las definiciones y demás. ¿Qué es la estadística? Porque este es realmente un curso de estadística. Y luego entraremos a ver lo que son, aquí está en contenido, el universo y la muestra, los tipos y de las variables que le presenté. Le hice un link en la web sobre lo que es una variable, las mediciones, cómo se mide la variabilidad y otros descriptores estadísticos que vamos a usar. Así que ustedes, estos son los objetivos del curso. Cuando hablamos de variable, ¿verdad? Es un concepto que debe ser, es un adjetivo, como lo dice en la web, porque una cosa varía, lo que varía es una variable, eso es lo que varía. Pero tenemos que clasificar esas variables si provienen de una población o si proviene de una muestra. Debemos reconocer los diferentes tipos de variables y reconocer qué causa que estos datos varían, qué causa la variabilidad, ¿verdad? Y cómo se puede medir o cómo se puede comparar o identificar la variabilidad. Así que esos son los objetivos. Parece muy ambicioso, pero realmente son bastante sencillos. En las sesiones presenciales usábamos el Remington. El que tenga el Remington, los Remington siempre tienen un capítulo de estadística, ¿verdad? Ahí usábamos el Remington, aparece en la descripción el capítulo de Remington. Voy a buscar a ver. Era el capítulo 12 en la edición 20 del Remington. Pero según si alguno de ustedes tiene la farmacia práctica de Remington, puede buscar, que a mí me gusta más cómo lo plantea, presenta el Remington que otras referencias. Y la estadística que vemos es básicamente la bioestadística, para diferenciarlo de la estadística epidemiológica, ¿verdad? Que ahí se usan otros descriptores o otros indicadores. Bien, el Remington dice que la estadística es una rama de la matemática que se refiere a la recolección, a la organización, al resumen o presentación, que es lo mismo. Resumimos los datos o los presentamos visualmente y eso implica gráficamente. También se refiere al análisis y a la interpretación de los datos obtenidos en un estudio. O sea que no solamente vamos a presentarlo o organizarlo, sino que también analizarlo. ¿Cuáles son las tendencias y cómo se pueden medir esas tendencias que nos permiten interpretar esos datos? La estadística la podemos subdividir en estadísticas descriptivas y estadística inferencial. Y me estoy refiriendo a la bioestadística, básicamente. No estoy incluyendo, bueno, sí se puede incluir la estadística epidemiológica, pero no necesariamente. Pero es la descriptiva en donde vamos a organizar, resumir y presentar los datos, y la estadística inferencial en donde lo vamos a analizar e interpretar. Ahí la podemos definir. Entonces aquí están las definiciones. ¿Qué es lo que vemos en una estadística descriptiva? Por ejemplo, nosotros podemos describirla por una media y una desviación estándar. Esos son los descriptores usuales que se utilizan en la estadística descriptiva, ¿verdad? En el resumen, resumimos los datos como una media o promedio, ustedes conocen como promedio y desviación estándar. ¿Cómo se determina? A ver, ¿cómo se determina el promedio? ¿Quién quiere contestar a esa pregunta? Ah, esa es otra cosa que se me estaba olvidando. Yo voy a hacer preguntas y yo voy anotando quiénes participan. Eso al final se toma en cuenta en ese 10% que hay de proyectos y asignaciones. También si yo llamo a la persona y no contesta, entonces está perdiendo puntos. Por ejemplo, si llamo a Alicia Gutiérrez, ¿cómo se
determina la media y el promedio, Alicia? Bueno, el promedio si se tiene una serie de datos, ejemplo, 5 datos, o sea, Ujú, se da una sumatoria de eso y pues en la calculadora, ujú, ahí pues uno toca un símbolo que sería una X y pues eso daría el promedio. ujú. La media no la recuerdo, profesora. Bueno, te informo que la media está bien la respuesta. Bueno, un poquito vamos a aclararla, pero media y promedio es lo mismo, ¿ok? Cuando hablamos de media, estamos hablando de promedio, el promedio aritmético. Esa es la media. Pero definitivamente que hay otras medidas que yo puedo resumir los datos, por ejemplo, la moda, la mediana, esos son también otras medidas, formas de describir los datos. Ya la desviación estándar, ¿alguien sabe cómo eso da extra puntos, la desviación estándar? ¿Alguien sabe cómo se determina o alguna vez lo han determinado? Desviación estándar, voluntario, ¿no? No hay. Eso es lo que nosotros vamos a ver, enseñarle qué es desviación estándar y qué es media. Son dos descriptores que me permiten resumir datos, un conjunto de datos. Si solamente tengo 5 datos, pues lo puedo presentar en una tabla. Sin embargo, es más informativo describirlo a través de una media o promedio y de una desviación estándar. Y no tengo que poner los 5 datos. Esto es particularmente útil si tengo 100 datos, 200 datos. Ponerlos en una tabla no, pero en los ejemplos gráficos es otra forma de describir los datos. Es una presentación gráfica en donde yo pueda ver la distribución de los datos como frecuencia. Por ejemplo, yo le presenté en la gráfica del el tema de registro, se le presentó una gráfica de pastel que te decía qué porcentaje de estudiantes estaban en tal grupo y qué porcentaje están en otro grupo. Esa es una forma de describir los datos y es una forma visual a través de gráficos. Pero hay, además de estos gráficos de pasteles, hay otro tipo de gráficos, como un gráfico de frecuencia de polígonos, ¿verdad? O un diagrama de barra, por ejemplo, también es otra forma de describir datos. ¿Sí? Así que la estadística descriptiva se dedica a los métodos de recolección, descripción, visualización y resumen de los datos originados, de los fenómenos en estudio. Y entonces aquí está, cómo lo podemos describir. Entonces queda claro que hay dos formas, básicamente, con descriptores o por métodos gráficos. La estadística inferencial se dedica a la generación de modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta lo aleatorio o las incertidumbres de las observaciones. Eh, yo creo que sí, bueno, eso era en Next TV, yo no sé qué noticias ven, ¿verdad? Porque yo no lo veía mucho en los informes que daba el Ministerio de Salud, pero en Next TV se usaban modelos, por ejemplo, un polígono de 6, de sexto grado, en que te decía cómo iba a ir cambiando las muertes o las incidencias de los casos, ¿verdad? Entonces se usaban modelos y con esos modelos se hacían inferencias. Podía ser un modelo exponencial, podía ser un modelo lineal. Entonces había formas también de ver qué tanto se ajustaba esos modelos a las realidades. Y eso es lo que trata de hacer la estadística inferencial. Se utilizan modelos y se ve qué tanto se ajusta el modelo a la situación que se está observando. Y hay indicadores para ver el grado de ajuste, ¿verdad? De los diferentes modelos. Aquí vamos a entrar solamente a ver
un análisis de regresión que puede ser lineal o puede ser exponencial. Y vamos a ver cuáles son los coeficientes de esos modelos lineales o exponenciales y el grado de ajuste. ¿Sí? Así que eso es lo que se ve. También en ANOVA se hace un tipo de modelaje basado en la característica del diseño del estudio. Entonces podemos diseñar un estudio para ver el efecto de diferentes factores y ver qué tanto incide en los valores obtenidos, los diferentes factores. Y vamos a entrar a ver algo de análisis de varianza, pero algo muy sencillo. El modelo más simple de análisis de varianza, en donde solamente vamos a ver el efecto de un factor. Así que eso es lo que es estadística inferencial y demás. Objetivos y aplicaciones. Aquí está, podemos hacer pruebas de hipótesis, estimaciones, pronósticos, podemos hacer análisis de regresión, podemos hacer ANOVA. Este es para la estadística inferencial, todos estos. La estadística se aplica en todas las disciplinas, en todas, absolutamente todas las ciencias básicas, las ciencias aplicadas, la salud, la psicología, también en los negocios. ¿Quién lleva en este país el registro de los datos estadísticos? Es la Contraloría General de la República. Y ustedes pueden buscar en la web de la página de la Contraloría y ahí buscar los informes estadísticos que ellos registran, por ejemplo, la población, las edades de las diferentes de la población panameña, ¿verdad? Cómo está compuesta la población. Todo ese registro lo realiza la Contraloría a través de estos censos que se hacen y a través de las informaciones que suministran, por ejemplo, el sector salud, el sector comercio, para ver cómo anda la situación de las importaciones y exportaciones en el país. Todo eso lo realiza la Contraloría. Así que ustedes pueden ver como un ejemplo más de la aplicación de la estadística, pueden ir a ver Panamá en cifras, se llama el documento de la Contraloría General de la República. Bien, la segunda parte, universo y muestra, parece que me va a tomar más tiempo de lo esperado, ¿verdad? ¿Qué es una población o qué es un universo? Es un conjunto infinito, también puede ser finito, ¿verdad? Pero generalmente lo consideramos infinito, o sea que un número que no podemos medir, es tan grande que no lo podemos medir o no vale la pena medirlo, ¿verdad? Por ejemplo, la población panameña es un número finito que se puede medir en un censo, pero eso es válido cuando solamente en el momento del censo. Cada año, cada mes, cada día, cada minuto nace y muere alguna persona y la población cambia. Pero es tan grande este número que lo consideramos un número infinito, ¿verdad? De objetos u observaciones que presentan características comunes. El ser panameño, el ser residente en Panamá, es la característica común de ese conjunto. Pero también puede ser un número pequeño. Por ejemplo, en un mostrador de farmacia se preparan cápsulas, se preparan ungüentos, se prepara suspensiones, se prepara X preparación, dependiendo de una prescripción médica. Entonces, el número de cápsulas, el número de papelillos que se prepara es un número pequeño. Y entonces representa
una característica definida, por ejemplo, de la formación X de la empresa tal, del periodo tal, ¿verdad? Del farmacéutico tal. Entonces, está descrito los elementos en una forma bien restrictiva y por eso el número es pequeño, ¿sí? Cuando consideramos una enfermedad, por ejemplo, ¿cuántas personas sufren de presión arterial? Son muchísimas, que no podemos ni contar porque no hay realmente un registro, pero sabemos que son muchas. Sin embargo, si yo le tomo la presión arterial a ustedes, a este grupo, quizás solamente detecte 3 o 4 con presiones muy altas, que yo podría diagnosticar erróneamente, obviamente, de que es hipertenso. Entonces, si yo restringo la definición, mi población puede ser pequeña. Si yo la mantengo amplia, mi descripción, mi población va a ser grande o infinita. La muestra, ¿qué es una muestra? Es la parte de la población a estudiar, que nos sirve de referencia. Por ejemplo, en farmacia hay registrado cerca de 600 estudiantes. Digamos que la población fuera de 600 estudiantes. Pero ¿cuántos estudiantes están tomando evaluación científica en el código 3071? Pues de acuerdo al registro deberían ser 41 estudiantes, 41 de 600. Entonces, si yo quiero saber una característica de los estudiantes de farmacia, puedo evaluar esa característica en esta muestra, que son los estudiantes de segundo año matriculados en el código 3071. Puedo hacerlo más restrictivo, por ejemplo, de los estudiantes de segundo año matriculados en la facultad, ¿cuántos están tomando este curso en este código? Solamente 41. Y con esos estudiantes yo puedo hacer mediciones, por ejemplo, cuántas horas se dedican al estudio, cuál es el resultado de los primeros parciales y hacer inferencias después. Porque yo voy a estudiar toda la población si puedo hacer observaciones de una muestra. Analizar toda la población puede ser costoso. Entonces yo trabajo con una muestra. Esa muestra tiene que ser representativa de la población. Yo no puedo comparar el rendimiento académico del estudiante, digamos, de ingeniería en la parte matemática con estudiantes de farmacia. Se supone que el de ingeniería tiene una sólida formación en matemáticas. El estudiante de farmacia debe tener una buena formación en matemáticas, pero quizás no es tan sólida o no se requiere que sea tan sólida. ¿Sí? Entonces, no sería justo hacer esa comparación. Así que la muestra tiene que ser representativa de la población. Aquí hay un pequeño ejercicio y eso yo se los voy a dejar. Yo creo que yo lo pongo de tarea para que ustedes me den la respuesta. Para que ustedes me den la respuesta y esto sería como un primer cuestionario que ustedes harían conmigo. ¿Sí? Datos estadísticos o variables estadísticas. Son las mediciones y observaciones que se realizan en un estudio para obtener información de un conjunto muestra de la población. Estos datos deben ser recolectados, es decir, registrados o medidos de una característica o cualidad del objeto o sujeto bajo estudio y también deberán o generalmente son tabulados. Es una forma de organizar los datos en cuadros atendiendo a un patrón definido. Ok, es que yo no se me van las cosas arriba.
variabilidad. ¿Qué es variabilidad? Es una medida de las variaciones de los datos obtenidos. Las variables estadísticas. Realmente la variable es una propiedad, pero aquí dice es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse. Así que variabilidad y variables están íntimamente relacionados. ¿Pero qué es variable? Por ejemplo, la edad. La edad que ustedes tienen es una variable y que puede estar alrededor de los 20 años, 21 años, pero no todos tienen 20 años. Entonces, el hecho de que haya diferentes edades es la variabilidad, ¿verdad? De la variable que es edad. Ahora, ¿qué tipo de variable es edad? Los tipos de variables se pueden clasificar ya sea por la forma como se miden o se observan o por la influencia. Nosotros vamos a trabajar más que nada con estas, bueno, con las dos. Por medición u observación pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son ordinales o nominales, ¿verdad? Las ordinales, como su nombre lo indica, tienen un orden, ¿verdad? Y entonces puede ser, una variable puede ser la nota que ustedes obtuvieron en el curso de matemáticas. Hay estudiantes que obtuvieron A, otros B, otros C. Esa es una variable cualitativa, ¿verdad? Pero que tiene un orden. A es mayor que B y B es mayor que C. Las variables pueden ser nominales. Por ejemplo, el sexo es una variable nominal, no tiene un orden, ¿verdad? Y entonces puede ser masculino o femenino, pero no tiene un nombre. La edad es una variable también cualitativa cuando se mide en forma, bueno, es una variable cuantitativa, pero que es discreta. La edad es discreta y puede ser considerada una variable ordinal porque tiene un orden, ¿sí? Pero las variables cuantitativas, y esas son las que vamos a usar más que nada, son continuas. Vamos a usar variables cuantitativas o continuas en las inferencias estadísticas. Es decir, que pueden adoptar cualquier valor dentro de un rango de medición. Normalmente yo la puedo clasificar como las variables que son medidas con algún instrumento de medición. Y el número, los valores que puede adquirir esa variable depende de la sensibilidad del instrumento. Por ejemplo, la concentración de un indicador sanguíneo, glucosa, por ejemplo, puede tener cualquier valor. Dependiendo de la sensibilidad del instrumento, puede dar 100, 101, 101.5, 100, ¿verdad? Porque el instrumento es lo que me define qué tan precisa es la medición. Entonces, esa sería una variable continua. Claro que hay límites, entonces si los niveles de glucosa están por arriba de 150, me parece que es el límite superior, ya se considera que es una persona con problemas de diabetes, ¿verdad? Eso te sirve para clasificar. Pero dentro de los valores normales de una persona sana, puede adoptar cualquier valor, dependiendo del instrumento de medición. Y finalmente, las variables que pueden ser clasificadas por influencia. Nosotros cuando hablamos del análisis de regresión, vamos a considerar variables independientes y variables dependientes, ¿verdad? Obviamente, como el nombre lo indica, la dependiente depende de la independiente y la independiente no depende de ninguna cosa. Y vamos a ver que es importante definir este nivel de influencia, si existe o no existe.
Aquí esta es otra parte del cuestionario que les voy a dejar, ¿verdad? Voy a tener que hacer otro cuestionario para poder dejar esto y que ustedes me contesten a esta pregunta. Variabilidad. Específicamente de variabilidad. ¿Por qué varían los valores, valga la redundancia, de una variable? ¿Verdad? Esto varía por los errores que pueden estar asociados a una medición. En el caso de las variables cuantitativas, pero también ya sea discreta o continua, pero también en cuanto a las variables cualitativas, por ejemplo, el color de un vestido, si yo lo hablo de un color azul, hay diferentes grados de azules y hay un azul turquesa que parece que está como entre el verde y eso. Entonces hay errores, hay variabilidad en la determinación del error. Pero vayámonos al caso concreto, que es en las variables cuantitativas. Podemos identificar dos tipos de errores. El primer error del que presentamos aquí es el error determinado o constante. Eso surge porque cuando la fuente de la variabilidad es identificable y también generalmente ese va a ser un error constante que podemos corregir. Por ejemplo, ustedes en química tuvieron que haber hecho alguna determinación de concentración de alguna sustancia química, ¿verdad? Dependiendo del instrumento de medición, que podía ser un pHímetro, podía ser un colorímetro, podía ser cualquier otra cosa, si ese instrumento no está bien calibrado, o en primer año, vamos a ser más específicos, ustedes determinaron el peso de algún ingrediente para usar en la fórmula. Pero si su balanza no está bien calibrada, entonces el peso le da 10 miligramos por arriba, pongamos, del valor real. Ese es un error constante y yo lo puedo corregir, ¿verdad? El error indeterminado es lo que llamamos el error estadístico. La fuente es desconocida. Cuando no sabemos por qué está variando, entonces lo determinamos como un error indeterminado. ¿Por qué está variando? Si estoy usando el mismo instrumento para hacer una medición, ¿por qué está variando ese valor que yo voy a obtener? Esa medida, ¿por qué está variando? Entonces ahí la fuente sería desconocida. Esa variación generalmente va a ser aleatoria. Dígame. Va a ser aleatoria, que quiere decir que es totalmente al azar, ¿verdad? Y lo importante de este error es que tiene una distribución simétrica o normal. Es decir, que puede ser un 10% por debajo del valor o un 10% por arriba del valor. Es simétrica el error, pero su ocurrencia es totalmente aleatoria. Así que en una medición puede ser que de 5 mediciones, 2 me den un error por debajo, 3 me den un error, un valor por arriba. Pero ese punto medio lo tengo que determinar. Y de ahí es que yo voy a hacer un punto de referencia para determinar, por ejemplo, la precisión de una medición. Porque la balanza, o quiero determinar la precisión de la balanza o la precisión de la técnica, ¿verdad? Esta precisión se refiere a la reproducibilidad de una serie de determinaciones. A mayor proximidad de los valores entre sí, mayor es su precisión. Esta precisión se calcula con medidas de dispersión, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Hablaré al final un poco de esta. Tengo 3 diapositivas para hablar de ella.
Y la exactitud se define como la proximidad de las determinaciones al valor verdadero. Yo tendría que saber cuál es el valor verdadero, ¿verdad? Y si no lo sé, yo puedo determinar ese valor verdadero a partir de un promedio o a partir de una medida de tendencia central, que probablemente lo sea como probablemente no lo sea. Pero el hecho es que la exactitud se calcula con una medida de tendencia central, mientras que la precisión se calcula con una medida de dispersión. Finalmente, en una medida de la variabilidad puede haber un sesgo. El sesgo es un error que se detecta en los resultados de un estudio y que se debe a factores conocidos o determinados en la recolección, el análisis, cualquiera de estas situaciones. Se puede corregir eliminando o minimizando la causa del error. En otras palabras, que el sesgo es el resultado de un error determinado, de un error constante, ¿verdad? Y eso podemos agregarlo a la medida de variabilidad. Si no he corregido ese error, entonces voy a presentar un sesgo. ¿Sí? Si corrijo ese error, entonces, dígame. ¿Hay alguna pregunta? No oigo. Sí, bueno, también hay una posibilidad, si ustedes se van aquí a unos puntitos que dicen más, que ustedes pueden levantar la mano. Bien. Descriptores de la variabilidad, por ejemplo, precisión y exactitud. En esta figura que la presenta el Remington, es muy ilustrativa. Dígame. Y el perrito también está asistiendo a mi clase, qué bien. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Carolina, tienes el micrófono abierto. Carolina Janet Rojas. Los demás están oyéndome, ¿verdad? Hay que avisarle a Carolina. Sí, profe. Que tiene el micrófono abierto. A menos que tenga una pregunta, déjame ver el chat, no lo veo. Viste que mi mamá me acordó. A ver, Carolina, parece que ya cerró el micrófono. Bien, entonces, en el primer cuadrante tenemos una situación, esto es como el tiro al blanco, los puntos negros son los disparos, son 4 disparos que se dan, y en el primer cuadrante no se da ningún disparo en el blanco ni cerca del blanco, que es el círculo blanco de adentro, ¿verdad? En este caso, como los 4 puntos están muy próximos entre sí, van a ser bastante precisos, ¿verdad? Porque hay mucha cercanía entre los valores, pero es bastante inexacto. En el segundo cuadrante, nuevamente los puntos no dan en el blanco, pero no están muy cerca entre sí, entonces su precisión baja, o podríamos decir que no son precisos. Este sería como yo un mal
no sabe apuntar bien. El tercer cuadrante tenemos que los 4 disparos dan dentro del blanco. Entonces aquí tenemos exactitud, ¿verdad? Tenemos exactitud. Y como están todos los 4 dentro del blanco, tenemos también precisión. Exactitud y precisión. En el 4 cuadrante, los puntos están fuera. De esos no serían exactos, ¿verdad? Y además están distantes, muy distantes unos de otros, lo cual lo llevaría a ser poco precisos o imprecisos. Pero si nosotros calculamos el promedio, y esto es lo que tenemos que ver, tener cuidado en estadística, y por lo cual tenemos que presentar un promedio y una variabilidad, o sea, un grado de precisión y un grado de exactitud, porque el promedio aquí me puede dar exacto en el blanco, ¿verdad? Pero no hay precisión. No hay precisión. Entonces, si yo solo reporto el promedio y no reporto la variabilidad, estaría llegando a una conclusión equivocada. De ahí que es importante en estadística reportar tanto el promedio de las determinaciones como su variabilidad, o su grado de precisión. Obviamente los 2 primeros cuadrantes estarían sesgados porque están en la parte superior derecha, y los 2 cuadrantes, el 3 y el 4, no estarían sesgados porque la distribución siempre es alrededor del promedio, del punto central. Entonces no hay sesgo, ni siquiera en el 4 cuadrante. Lo que hay es una gran imprecisión, un mal disparador. Bien, entonces nosotros vamos a ver cuáles son los descriptores estadísticos que me permiten resumir mis datos, ¿verdad? Y yo voy a usar descriptores numéricos como el promedio y la desviación estándar. Ahora, y solamente hasta ahora, antes de entrar a ver lo del promedio y sus características, y si hay otro descriptor numérico que no sea el promedio y las características de este, entonces lo vamos a ver. Pero por ahora lo importante es la nomenclatura que vamos a emplear, porque esta nomenclatura también se usa en sus calculadoras. Por ejemplo, en el caso de la población, el promedio se describe como mu, la letra griega mu. Pero si se trata de muestra, sería X barra. ¿Sí? Este promedio representa el valor central, que es una medida de tendencia central. Los otros 2 descriptores, varianza y desviación estándar, son medidas que representan el grado de dispersión. Son medidas de dispersión, pero la más utilizada es la desviación estándar, ¿verdad? Que va a tener las mismas unidades que el promedio. Entonces, para población utilizo como descriptor sigma, ¿sí? Y para muestra uso S, que a veces S minúscula, S mayúscula, no importa. En el caso de la varianza sería sigma al cuadrado, y para la muestra sería S al cuadrado. Entonces, estas son las nomenclaturas que vamos a utilizar para y diferenciar cuando el descriptor se obtiene de una población, ya sea grande o pequeña, o cuando se obtiene de una muestra, ya sea grande o pequeña. Pero mientras más grande sea la muestra, más el valor, el descriptor, se va a asemejar al descriptor de la población. ¿Sí? Mientras más grande. Pero para muestras pequeñas, entonces es mejor diferenciarla claramente. Y eso es lo que ustedes harían con sus calculadoras.
Aquí están las referencias, el capítulo 12 del Remington. El de Spiegel quizás sea demasiado abarcador porque no, aunque nosotros vamos a hablar de probabilidad, no nos vamos a meter en la profundidad de probabilidad. Lo que queremos ver es una distribución normal y hasta ahí. El de Wayne es un libro bastante grande. Creo que yo le pongo las referencias. Tengo que revisarlo, pero es la que me permite hacer la prueba de hipótesis paso a paso. Yo después se la pongo por lo menos nada más ese capítulo, porque las abreviaturas que utilizan no son iguales a las que yo utilizo. Entonces, para evitar tantas confusiones, que ustedes lo pueden ver es después, entonces prefiero usar solamente el capítulo de hipótesis de esta referencia. Y en cuanto a Torres José, yo creo que esta referencia está, U Panamá, esto está en el libro de la base de datos virtuales. Y también nada más que cuidado, ojo, con las nomenclaturas que a veces, si ustedes leen lo que significa cada uno, entonces lo pueden comparar con lo que se le presenta aquí en las diapositivas. Tengo dos. No, profesora, presioné el micrófono por accidente, pero estoy atenta. Y el perrito también, Carolina. Por el momento no tengo duda. Bien. Entonces, aquí fin de la presentación. Dejamos ver. Esa ha sido la presentación. Si la clase le ha parecido aburrida, bueno, ustedes pueden también revisar la presentación paso a paso. Si les sirve el video, úsenlo, no tengo ningún problema, pero algunos videos no se cargan bien. Y Profe, yo tengo no una sé, consulta. dígame. En cuanto, ¿se acuerda cuando usted dijo que estábamos iniciando la presentación sobre el cuestionario de muestras en población? ¿Eso lo va a subir hoy y lo entregamos hoy mismo o la próxima semana? No, lo voy a subir hoy para que me lo entreguen para antes de la próxima clase. Ah, ok. Pueden entregar en cualquier momento antes de la próxima clase. Ah, no, mejor no, para que me lo entreguen a más tardar el viernes, porque necesito evaluarlos para discutirlo en la próxima clase. ¿Sí? Sí. Así que se lo voy a poner así para que me lo entreguen el viernes, a más tardar. ¿Sí? Y tengo que poner las dos. Listo, profe, gracias. Ok, perfecto. ¿Ya? Entonces, aquellos estudiantes que están por inclusión, como ya les dije, no puedo aceptar inclusiones, aunque hay estudiantes que no han venido a la clase. A ver cómo estamos. Algunos se habrán, yo cuando vea la asistencia, aquí dice que tengo 41 y puede ser los 41 que están en la lista. Entonces, cuando yo registro, recuerden de haber registrado la asistencia clase con el código que le di. Si alguien no lo tiene, me avisa para volverlo a mandar. Bueno, entonces con esto son siendo las 10:34 y la clase termina a las 10:35, nos podemos despedir. Ha sido un poco maratónico, vamos a tratar de que no sea tanto en la próxima clase. Si ustedes leen, revisan el material antes de la próxima clase, podríamos hacerlo menos maratónico y menos aburrido. ¿Sí? Así que revísenlo, hagan su búsqueda en la web también. Yo sé que este no es el único curso que dan, pero pueden hacer su búsqueda en la web en cualquier momento para poder discutir qué es lo que han encontrado en la web versus lo que la información que se les ha dado.
Bien, chicos y chicas, nos despedimos entonces. Hasta la próxima clase. Bueno, profesora, antes que se retire, ya hablé con la profesora Nelda Ajá. para entonces asistir al curso de ella. ¿A quién es? Katiuska. Sí. ¿Tú no estabas matriculada entonces en mi curso? No, porque yo lo estaba haciendo por inclusión.